y nos vamos de inmediato entonces a conversar con María Jesús Martínez. Ella es licenciada en Geografía, miembro de la red No Alto Maipo, y nos vamos de la minería a la ecología, mi querido Daniel. Así de eclécticos somos en este programa. Es que nos gusta mostrar esos saltos nos damos. Lo que está pasando en todos los sectores, justamente, esa es la idea. Y de trabajadores, ¿no es cierto?, nos vamos a ir a activistas que tienen que ver con preservar el medio ambiente, nuestros bienes comunes. Bienvenida María Jesús Martínez a La Voz de los que Sobran. Hola Alejandra, hola Daniel, muchas gracias por la invitación, se lo agradecemos enormemente. Saludamos también a la gente que está en confinamiento, que está, esperemos todo en un correcto resguardo y que no estén teniendo que lamentar ninguna pérdida o ninguna persona enferma. Muchas gracias María Jesús. Que queríamos conversar con ustedes porque fíjate que ha pasado esta semana, ¿no es cierto? Y claro, estamos tan preocupados de lo que está pasando con la pandemia, mirando hacia otros lados, que pasan otras cosas a las que de repente le estamos perdiendo un poco la pista, y no hay que perderla. Hay que aterrizar y hay que saber lo que está pasando en todos los sectores. Y estuvieron en un... se empezaron los alegatos, digamos, ¿no es cierto?, por un recurso de protección que No Alto Maipo puso por lo que está pasando en el sector del Morado, que es un sector que es protegido, ¿no es cierto?, o debería serlo al menos. Sin embargo, Alto Maipo ya está ahí trabajando. Contémosle un poco a la gente lo que está pasando en ese sector y con los glaciares, que es tan importante, ¿no? Sí, mira, qué importante igual la entrevista anterior, porque nos pasamos de una actividad sumamente extractiva como es la minería en nuestro país a otra que paradójicamente son las dos actividades extractivas que destruyen glaciares en estos momentos en nuestro país. Como tú bien decías, este martes tuvimos los alegatos en la Corte de Apelaciones de un recurso de protección que interpusimos ya hace prácticamente un año, por la afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que está vinculado a la afectación de los glaciares que están dentro y fuera del monumento natural El Morado por esta mega construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la transnacional AES Gener. Claro. Y dentro de eso, bueno, podemos contar muchas cosas, pero al finalizar la transmisión hubo algunos comentarios, pero antes de meterse en eso quisiera explicarle a la gente la problemática en torno a esto, porque Alto Maipo está interviniendo en la zona alta de la cuenca del volcán, que es donde se emplazan hay un complejo glaciar bien grande que parte en el monumento natural El Morado. ¿Ya? Y lo importante de todo esto es que los impactos del uso de las tronaduras y del uso de la tunelera, que son las metodologías que se utilizan para construir un megatúnel, que va por debajo del monumento y por debajo de los glaciares, ¿ya? No fueron evaluadas en el proceso de evaluación ambiental. Alto Maipo nunca consideró como una variable ambiental los glaciares, y en el año 2009, que es el año en donde se aprobó este proyecto, la ley no lo exigía, por lo tanto las empresas tenían la libertad de actuar con total impunidad y total complicidad con los servicios del Estado. ¡Ay, qué loco! Y podían arbitrariamente omitir información sumamente importante como que en el área de estudio existieran glaciares, que los hay. O sea, esa información ellos no la entregan, no la dan, entonces como que... No la entregan, y lo que sucedió en el proceso de evaluación, que los servicios no emitieron pronunciamiento respecto a eso. Entonces los glaciares nunca fueron evaluados como una variable en sí misma dentro del proceso, por lo tanto quedaron fuera. Y lo que vemos hoy es que Alto Maipo, a propósito de los alegatos de la semana pasada, en el Tribunal Ambiental, por las 3 reclamaciones que hay en contra de la superintendencia, claro, y en voz del abogado empresarial Mario Galindo, reconocen que ya llevan 1,5 kilómetros bajo el monumento natural El Morado. O sea, están pronto también a adentrarse en la cordillera bajo los glaciares del monumento, bajo los glaciares San Francisco, Morado, Mesón Alto, etcétera. Y que es algo sumamente importante. ¡Súper! Que nos preocupa mucho el cerco mediático también que hay en torno a esto, porque estamos hablando de las reservas de agua de la capital. El 2,5% del agua es dulce, y de ese 2,5% de agua del planeta está
el 70% albergado en glaciares. Entonces estamos hablando de las reservas de agua, del agua que no estamos viendo en los ríos, producto de la privatización, de la mercantilización en la que estamos en este país. Entonces creemos que la capital de Santiago tiene que moverse y tiene que impedir que este proyecto siga adelante. Tal cual. Quiero hacer una pregunta. Dale, Daniel, es que quería mostrar un video, pero vaya con su pregunta primero. Sí, María Jesús, quería preguntarte, ¿qué está construyendo? Porque estamos partiendo con un poco más adelante de lo que diríamos. ¿Qué está construyendo Alto Maipo, o sea, ASG en ese sector? Para pasar lo básico, ¿no? Para pasar con ¿Y qué proponen ustedes que se haga ahí? Además tengo entendido que siguen construyendo a pesar de que estamos en cuarentena y no deberían ir, no es una construcción básica, no es una construcción necesaria, esencial, y siguen construyendo, eso también lo quería comentar, pero bueno, si puedes comentarme eso, confirmarme si siguen construyendo esencial, según, porque los camiones pasan, los carabineros paran a todo el resto, menos los camiones de allá, que no se entiende, no es una construcción esencial. ¿Qué están construyendo ellos y qué proponen ustedes? Mira, la semana pasada también, a raíz de lo que tú mencionas, de la circulación, libre circulación con el uso de salvoconductos ilegales, Alto Maipo está circulando a más de 4.600 trabajadores por todo el cajón del Maipo y además son trabajadores que muchos de ellos son de otras regiones. El primer contagio en la comuna San José de Maipo se da por un trabajador de Alto Maipo viajando desde Puerto Montt. O sea, muy parecido a lo de la minería. Lo que hace Alto Maipo, claro, sí. Lo que hace Alto Maipo es, o para que la gente que no sabe, que sería muy raro porque ya llevamos más de 11 años de conflicto, es una hidroeléctrica que se dice de pasada. Y lo que hace es tomar los afluentes de los 3 ríos principales del río Maipo, los principales afluentes, que son el río Volcán, que está en la zona más alta de la cordillera, el río Yeso, que es el que abastece en el fondo al valle, al embalse el Yeso, y el río Colorado. Estos 3 ríos son intervenidos y conectados entre sí por un túnel de 70 kilómetros. Y lo que hace en el fondo, y es porque lo que nosotros decimos que no es una hidroeléctrica de pasada, es que en el fondo vacía 4 cuencas o 3 cuencas para entregarlas a un cuarto cauce, que sería el cauce del río Maipo. Por lo tanto, no es una hidroeléctrica de pasada, porque el concepto de hidroeléctrica de pasada te dice que tú captas el agua en un sector y lo devuelves en el mismo cauce. Aquí estamos interviniendo 3 cuencas de los afluentes del río Maipo, o sea, los ríos que abastecen al río Maipo, que es el que abastece de agua a toda la población de las comunas de Santiago, o la mayoría, y las devuelve en este cuarto cauce. Eso es puntualmente. Y lo que ocurre con los glaciares es que hay un túnel, que es en el fondo el que está más en la zona más alta, de la zona del volcán, que pasa y tiene una extensión de 14 kilómetros que pasa por debajo del monumento y debajo de los glaciares. Eso es para que la gente lo pueda entender de manera simple, porque es un proyecto sumamente complejo. Claro. Y sobre la pregunta de lo que nosotros estamos proponiendo, es más bien, más allá de nosotros como organización, sino lo que demanda la comunidad más bien. El Cajón del Maipo históricamente, el último tiempo ha tenido un desarrollo ligado al turismo y buscando adentrarse y profundizando el turismo más bien sustentable. Por lo tanto, cuando llega un proyecto de estas características, un megaproyecto de una transnacional, como han llegado diversos proyectos a lo largo de todo Chile, ¿no? En estas comunidades pequeñas, carentes de las necesidades básicas, olvidadas por el Estado, vulneradas por el Estado por ese olvido, llega un proyecto que se ve atractivo para algunos, transgrede todo esto, transgrede la vocación que la comunidad ha definido, la forma de vida, transgrede con eso también evidentemente la naturaleza con la cual la gente se relaciona y mediante la cual la gente está trabajando, porque el turismo sustentable apunta a eso, a trabajar en beneficio y en conexión con el entorno, no de una forma romántica, sino de una forma viéndolo como sí, una opción de vida. Exacto. Entonces, más allá de lo que nosotros como organización busquemos paralizar este proyecto porque nos parece nefasto, hay que tener mucha consideración con lo que la comunidad quiere desarrollar. Y eso es lo que a través de la institucionalidad ambiental
nunca se escucha, porque las comunidades les imponen proyectos, les imponen estas mega estructuras que son súper difíciles de sortear y que ya vemos que son pan para hoy, hambre para el futuro. Oye, a propósito, cortito, es que antes de que terminemos, solamente quería mostrar este video porque es muy corto, Daniel, que se ve como en el video, en los alegatos por el recurso de protección contra este túnel, digamos. Ministro. Sí. Hay un ministro que dice algo, pero ayer el Poder Judicial, y quiero dejarlo súper claro, dijo que no era el ministro, que ese ministro no había sido, pero no dijo quién había sido. Dijo que no. Hoy día en EMOL dijeron quién. ¿Y qué? No lo vi. El Mercurio dijo quién. Ya, lo voy a buscar mientras escuchamos el video. Notita, solo quiero que lo escuchemos para que lo podamos comentar así cortito porque nos quedan muy pocos minutos de programa. Vamos a escuchar el video, chiquillo, y me lo ponen. Aquí está. Le voy a avisar a Miguel y... ¿Salió todo bien? Todo perfecto, súper bien. Tenemos más de 500 personas viendo la audiencia. Hay que activar el audio. Ahí está. Nosotros no lo escuchamos, pero la gente en su casa sí, María Jesús. Ya. En este país hay gente que no tiene nada que hacer. Ahí está. En este país hay gente que no tiene nada que hacer. Se escucha a oídos míos, puede ser que yo sea una sorda de aquellas. Yo escucho que fue la misma persona que pregunta cómo fuimos y ese es ese juez. Juan Manuel Muñoz, que es este juez de la Corte de Apelaciones, digamos, que es como el candidato de Sebastián Piñera a la Corte Suprema, no es cualquier juez. Además, él defendió a Caradima, ¿no es cierto? En fin, yo quiero con un historial bien complejo, pero... Una salvedad para que entienda María Jesús, que cuando digo que... Nos quedan 2 minutos, chiquillos, para que sepamos. Sí, digo la comunidad también. Yo he escuchado mucho el alegato de la comunidad que vive ahí, así que yo no estoy a favor de eso. Lo segundo es que además creo que estas hidroeléctricas de pasada son innecesarias. En Chile estamos viendo que hay mucho... sistemas que estamos captando electricidad, por ejemplo, con molinos, por ejemplo, con otros sistemas, ¿no? Muchísimo. Claro, más sustentable. Ya hay energía suficiente, y me pongo técnico un poco, hay energía suficiente en el sistema que no necesita estas hidroeléctricas de pasada, ni ninguna hidroeléctrica que haga intervenciones, por algo se abandonaron otras también. O sea, igual esta media construcción... al final del día no va a ser necesaria porque ya hay otros sistemas, incluso hay energía de sobra hoy día que no se está usando, que vienen de los molinos del norte, etcétera. Entonces también hay una estupidez ahí de querer seguir con esta mega construcción que a la larga no va a servir para llevar electricidad al sistema. Sí, te digo más, este proyecto ya tiene destinada la energía y la energía que esperemos que nunca llegue a producirse, pero la energía ya está vendida al grupo Luxich para abastecer la minera Los Pelambres en la cuarta región, que es además otra minera que destruye glaciares y por lo demás AEGENER exporta energía a Argentina. Por lo tanto, no estamos hablando de una empresa que sea esencial para producir la energía que nosotros consumimos, claro, sino que es una transnacional que está lucrando, devastando nuestro medio ambiente para hacer su negocio sin necesidad necesariamente de que eso vaya a abastecer a las personas en sus hogares. Eso no es cierto. No es cierto. Hay un mercado muy grande en torno a la energía y eso también está acompañado con toda una normativa que junto a la normativa ambiental generan un escenario súper devastador para todos los sectores en donde estas empresas se instalan. Claro, hay que solamente ver Quintero Puchuncaví. Claro, es la misma empresa, además, es tener una que está presente en ese sector. Mira. Sí. Oye, muy interesante la verdad y teníamos una deuda conversar este tema, así que te agradecemos mucho, María Jesús, haber estado en La Voz de los que Sobran el día de hoy. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que suceda, a cómo se sigue, ¿no es cierto?, este juicio y bueno... si es que ellos dicen que no fue este ministro, pero sí fue alguien que estaba en esta audiencia. Salúdame a esas gallinas preciosas que se escuchan atrás. Sí. Bueno, para aportar la última cosa sobre lo del juez, hoy en el Mercurio sale una rectificación y ellos dicen que es otro de apellido Carreño. Ya. Es esa la persona, según ellos. Nosotros no creemos eso en realidad y creemos que es impresentable esta forma como... de la forma en la que se refiere cualquier juez sobre el trabajo de la ciudadanía y sobre el legítimo derecho de defendernos ante esta empresa. Y sobre el legítimo derecho de saber lo que pasa dentro del tema.
Es que Sí, tengo que es parte irme. de lo que nos cansó y que hizo que estalláramos como país también. La última cosa, 58 días de huelga de los presos políticos mapuche de las cárceles de Temuco, Angol. Eso es sumamente Sí, también importante es un se tema visibilice que... porque estamos hablando de los derechos humanos de los comuneros. Ese es un tema que nosotros hemos tratado aquí también largamente, incluso conversando con Y lo vamos a la seguir misma tratando, comunidad, María y lo Jesús, vamos a seguir esos temas no tratando. los olvidamos, no te preocupes. No te preocupes, María Jesús. Un abrazo muy grande para ti, para todos los que están ahí dando Muchas la gracias. lucha siempre. Daniel Stingo, hasta mañana a las 10 de la mañana. Nos encontramos con otro capítulo de